¿Sabías que la historia de la Bella y la Bestia, que tanto nos emocionó en nuestra infancia, tiene un origen real y dramático? Descubre cómo un noble francés con una extraña enfermedad y una joven humilde vivieron un amor incomprendido y desafiaron los prejuicios de su época. Y lo que es aún más impresionante, te desvelaré un pequeño detalle que pocos saben de toda esta historia real. Petrus Gonsalvos nació en la isla de Tenerife, España, en el año 1537. Su nombre de nacimiento era Pedro González y nació con una rara enfermedad llamada hipertricosis, gracias a la cual tenía la cara y el cuerpo cubiertos de espeso vello. Era el siglo XVI y nada se sabía acerca de esta enfermedad, por lo que Petrus era tratado como a una bestia. Se decía que era una especie de Sasquatch, algo así como un híbrido entre hombre y simio. Pedro pasó una buena parte de su infancia confinado en una jaula y siendo alimentado con carne cruda y desechos, pues su madre falleció cuando él era muy pequeño y su padre, quien nunca lo aceptó como su hijo debido a su apariencia, decidió venderlo a unos mercaderes que lo vieron como una especie de mascota curiosa. Cuando tenía 10 años, el mercader que lo mantenía en su poder decidió venderlo a unos nobles que se interesaron en él, y estos a su vez se lo entregaron como obsequio al rey Enrique II de Francia. En esa época, era bastante común que las personas con dinero y poder tuvieran colecciones de rarezas. Esto incluía a personas cuya apariencia era algo fuera de lo común. Se dice que el rey Enrique II amaba coleccionar todo tipo de cosas extrañas, y por eso estos nobles vieron a Pedro como el souvenir perfecto para llevarle a su majestad desde España. Aunque a esa edad Pedro ya había pasado la mayor parte de su vida aislado de otras personas y encerrado, sabía hablar y conocía algo de modales, pues era muy inteligente y observador, así que había aprendido muchas cosas viendo a su dueño anterior. Es por esto que el rey se quedó muy sorprendido cuando Pedro se presentó, le dijo cómo se llamaba y cuál era su origen, pero sobre todo, quedó muy intrigado al darse cuenta de que no se trataba de una criatura salvaje y primitiva como le habían dicho. El rey de inmediato se empezó a encariñar con él y decidió otorgarle el nombre de Petrus Gonsalvos. Desde que lo conoció, el rey Enrique II estaba completamente fascinado con Petrus, así que, a manera de experimento, hizo que el pequeño niño fuera educado para comportarse como parte de la realeza y lo integró a la corte real como su protegido. Esto no fue muy bien recibido por algunos miembros de la corte, pues, a sus ojos, Petrus era un ser primitivo, una especie de mascota salvaje que el rey había domesticado. Así que se convirtió como en una especie de atracción para los demás nobles y siempre lo trataron como un ser inferior. Sin embargo, Petrus hablaba 3 idiomas, era un genio en las matemáticas, conocía de política, astronomía y filosofía y se había convertido en un joven muy culto y de excelentes modales. Además, era muy cercano al rey. En 1559, Enrique II de Francia perdió la vida tras sufrir un accidente durante la celebración de un torneo. Este fue un golpe muy fuerte para Petrus, pues el rey se había convertido en una figura paterna para él y se sintió huérfano al perderlo. Tras la tragedia, es la viuda de Enrique II, Catalina di Medici, quien asume el poder en el reino, y esta decidió que ya era hora de buscarle a Petrus una esposa. Para la reina, este asunto era algo que le causaba diversión. Ella siempre vio a Petrus como alguien inferior, una criatura primitiva que había logrado aprender conductas humanas. Por eso, le daba mucha curiosidad saber qué tipo de criatura nacería de la unión de Petrus con una mujer normal, con el propósito de despertar el instinto salvaje que ella consideraba que aún había en Petrus. Decidió elegir como esposa para él a la más hermosa de sus damas de compañía, una jovencita llamada Catherine. Cuando Catherine fue informada de que se casaría con un noble, se sintió muy emocionada, pero no tenía idea de quién se trataba. Se dice que cuando lo supo, entró en pánico y tuvo una crisis de nervios. La joven no tenía la opción de negarse, y mucho menos escapar. Fue encerrada en el castillo, así como Petrus, y obligada a casarse con él. Pero, aunque ella estaba ahí en contra de su voluntad, su nuevo esposo fue muy amable y gentil con ella. Él comprendía exactamente lo que se sentía estar encerrado. El matrimonio no se consumó de inmediato, pues, aun y cuando las leyes de la época obligaban a Catherine a cumplir con su deber conyugal, ella no se sentía cómoda con el aspecto de su esposo y Petrus nunca la obligaría o la presionaría para que lo hiciera. Sin embargo, se dice que poco a poco, ella se fue dando cuenta de que su esposo no solo no era una bestia como todos decían,
sino que en realidad era un hombre muy amable y bondadoso, además de inteligente y culto. Así que, a pesar de su rechazo inicial, Catherine verdaderamente llegó a enamorarse de Petrus, y una posible prueba de ello es un retrato de ambos en el que ella coloca la mano sobre el hombro de él, un gesto que no era nada común entre las parejas de la época. Después del nacimiento de su primer hijo, quien había nacido como un niño completamente normal, Petrus fue examinado por un grupo de médicos que habían oído de él y tenían mucha curiosidad por saber qué era. Pero tras una serie de análisis físicos y psicológicos, estos concluyeron que Petrus no era ninguna bestia, ni tampoco un híbrido, sino un hombre completamente normal, cuyo vello corporal, por razones desconocidas hasta ese momento, tendía a crecer de manera desproporcionada. Y aunque esto fue de conocimiento de la reina, su percepción hacia él nunca cambió. Catherine y Petrus tuvieron 7 hijos en total. 4 de ellos nacieron con la misma condición de su padre, algo que Catalina di Medici consideraba una rareza curiosa, así que los explotaba entre la realeza, haciendo múltiples retratos e ilustraciones de la familia, que luego obsequiaba a otros monarcas y nobles. Tanto Petrus como su familia eran considerados propiedad de la reina, por lo que varios de sus hijos fueron vendidos a otros miembros de la realeza y continuaron siendo usados como un experimento. Y aunque sus hijos recibieron la mejor educación que la descendencia de un hombre salvaje y una mujer de clase baja podían tener, nunca fueron realmente libres. Después de años de ser utilizados por la reina Catalina para tener bebés y como una atracción de la corte, a Petrus y Catherine se les permitió retirarse a vivir en Italia y allí pasaron el resto de sus días. De acuerdo con History Collection, existen registros de la muerte de Catherine, pero no la de Petrus, aunque se cree que este vivió hasta los 81 años. Es probable que él no haya tenido una sepultura tradicional como la de su esposa, pues a pesar de que los médicos determinaron que era un ser humano común y corriente, pero con mucho pelo, él nunca fue reconocido como una persona, sino como un animal. Y los animales no eran tratados de la misma forma ni siquiera en la muerte. Aunque la historia verdadera dista mucho de ser un cuento de hadas, hay que rescatar que Catherine y Petrus vivieron una larga vida juntos y se amaron verdaderamente. Sin embargo, lo que pocos saben es que Petrus tenía un secreto que había guardado durante toda su vida. Él no era el único de su familia que padecía hipertricosis. Su padre, que lo había vendido cuando era niño, también tenía la misma condición y había sido el resultado de una relación incestuosa entre su abuelo y su tía. Petrus había descubierto la verdad cuando era joven, al encontrar unas cartas que su padre le había escrito a su madre antes de morir, en las que le confesaba su origen y le pedía perdón por haberlo abandonado. Petrus nunca le contó a nadie su secreto, ni siquiera a su esposa, pues le daba vergüenza y temía que lo rechazara aún más. Pero lo que Petrus tampoco sabía era que su secreto tenía consecuencias más allá de su apariencia. La hipertricosis era una enfermedad genética que se transmitía de forma recesiva, es decir, que solo se manifestaba cuando ambos padres eran portadores del gen. Y resulta que Catherine, su esposa, también lo era. Ella era descendiente de una rama lejana de la familia de Petrus, que se había separado hace varias generaciones y que había emigrado a Escocia. Catherine ignoraba su parentesco con Petrus, pues su familia había ocultado su origen y había cambiado su apellido. Así que sin saberlo, Petrus y Catherine eran primos terceros y su matrimonio era también incestuoso. Esto explicaba por qué algunos de sus hijos habían nacido con hipertricosis y por qué otros habían muerto jóvenes o tenían problemas de salud. Petrus y Catherine nunca se enteraron de la verdad, pero sus descendientes sí. Uno de ellos, un historiador llamado Jean Consalvus, encontró las cartas de su bisabuelo y las investigó, descubriendo el árbol genealógico de su familia y el secreto que había permanecido oculto durante siglos. Jean publicó sus hallazgos en un libro titulado La verdadera historia de la Bella y la Bestia, que causó gran revuelo y controversia en el mundo académico y literario. El libro revelaba que la historia de amor de Petrus y Catherine no era tan romántica como se creía, sino que era el resultado de una trágica coincidencia genética. ¿Te ha explotado la cabeza? Pues espera oír esta historia que te dejo a continuación.